Buenas tardes. Mi nombre es Betty Yolanda López Zapata. Les doy la más cordial bienvenida en esta ocasión. Les presento el panel de expertos en ciberseguridad que lleva por nombre Los retos actuales y a futuro de la ciberseguridad. En esta ocasión nos acompaña moderando el maestro. Mi nombre es Betty Yolanda. En esta ocasión nos acompaña moderando el maestro Fernando Thompson de la Rosa, director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, y los expertos que lo acompañan en el panel son el licenciado Juan Carlos Gell de Cyber Intelligence, Eduardo Caroso Blustein de la Universidad Ort Uruguay, Marcos Agustín Polanco Velasco de CITUM, Marco Antonio Lozano Merino del Instituto Nacional de Ciberseguridad y el maestro José Roberto Sánchez Soledad de la Universidad Nacional Autónoma. Adelante, maestro Fernando Thompson de la Rosa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Betty. Y muy buenas tardes a todos. Ahora nos estamos viendo en formato de videoconferencia. Lástima porque todos quisiéramos estar en Veracruz comiendo riquísimo y echando unos toritos, pero pues bueno, ya tendremos oportunidad de desquitarnos y vernos en Veracruz, primero Dios. El tema de todo nuestro congreso es la continuidad académica digital en las instituciones de educación superior. Yo me atrevería a agregar también la parte administrativa, porque también de eso nos encargamos nosotros. Este panel, adicionalmente, así como lo tenemos en el nombre de las salas, es en memoria de mis dos hermanos, Luis Gutiérrez Díaz de León y mi querido Juan Antonio Herrera. El día de hoy hay un panel de expertos bastante bueno porque está compuesto por expertos que se dedican a trabajar en instituciones de educación superior, pero también tenemos expertos en compañías privadas que se dedican precisamente a todo este tema, no solamente para instituciones de educación superior, sino en lo general. La duración va a ser de 1 hora con 20 minutos, se nos va a ir como agua el tiempo, porque vean ustedes a quién tenemos en el panel de hoy. Nos acompaña nuevamente mi querido Juan Carlos Gell. Él es un viejo conocido de todos nosotros. Él se ha dedicado al tema del campo de seguridad de cómputo y es una persona que ha realizado investigaciones en el tema de aplicación y detección de intrusos, pero creo que lo más relevante de Juan Carlos es que fue fundador del UNAM CERT, también fue fundador del CERT de la Policía Federal en México y es el creador del EMNOCERT, que es un CERT privado en México. Entonces, la verdad es que con eso les digo todo sobre la capacidad de Juan Carlos. Nos acompaña también Eduardo Caroso Blumstein. Él es gerente de innovación y desarrollo de negocios de ITC, especialista también, obviamente, en el tema que tiene que ver con seguridad de la información. Ha sido director en diversos proyectos de seguridad de la información y tecnología en países de la región de América Latina. Es exintegrante del Comité de Selección Incubadora de Tecnologías de Información del ATU y ha sido representante nacional y ponente en diferentes temas de seguridad en varios congresos y demás. Hoy le apuntamos una mota más al tigre con esta ponencia que va a tener para México. Nos acompaña también Marco Agustín Polanco Velasco, experto en implementación de estrategias y soluciones de seguridad, así como en monitoreo y detección de respuesta a incidentes. Fue asesor de la Universidad La Salle, mi alma mater, para la creación de la maestría en ciberseguridad. Es miembro del Consejo Consultivo de la especialidad de Seguridad de Información de la Universidad Iberoamericana y actualmente en CITUM ejerce 2 posiciones, es el director de Preventa y también es el CISO, nada más. También nos acompaña Marco Antonio Lozano Merino. Él tiene una amplia carrera en un tema que tiene que ver con ciberseguridad y se ha desempeñado en tareas como asesor y consultor tecnológico. Es responsable de servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en INCIBE. Ha formado parte en diferentes másteres en la parte de ciberseguridad y colabora con la Comisión Europea de Medios de Comunicación. Y lo relevante también es que tiene certificados como SIMS, JAC, ITIL, ISO 27000, entre otras. Y también nos acompaña Juan Roberto Sánchez Soledad. Él es especialista en análisis forense en dispositivos móviles. Lo hizo directamente en el SANS, en Baltimore. Tiene diferentes certificaciones por la Computer Forensic Analysis
por el SANS Institute de Toronto, Canadá. Colabora como su director de Seguridad de Información en UNAM-CERT desde el 2005 y ha impartido dentro del plan de capacitación para becarios en la misma subdirección y ha sido coinstructor y especialista en temas que tienen que ver con análisis forense, congreso de seguridad de cómputo, y ha impartido diferentes cursos en instituciones públicas y privadas. Sean todos ustedes bienvenidos. La mecánica es la siguiente, tenemos poco tiempo, la idea es que recibamos preguntas de todos los que nos están viendo porque queremos que se lleven ellos algo útil, y voy a empezar primeramente con una pregunta para que la contesten directamente ustedes. Vamos a empezar con mi querido Juan Carlos. La pregunta, mi querido Juan Carlos, pues bueno, es un tema muy directo. Me interesa muchísimo tu experiencia, porque pues tú estás atendiendo a diferentes instituciones. La pregunta, Juan Carlos, ¿se está invirtiendo lo suficiente para garantizar la seguridad y continuidad de la operación institucional? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Un saludo a todos mis colegas. Un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Bien, la respuesta es no. Yo creo que esto que nos agarró desprevenidos a muchos fue para todos, en todos los sectores lo estoy viendo. Yo creo que vino, si de por sí en ciberseguridad ya teníamos nuestra propia pandemia, y hablo de nuestra pandemia de ransomware, cada vez ransomware un poco más agresivos, ya atacando, por ejemplo, gobiernos. Recuerdo el de Atlanta, que estuvo más de un mes. Gobiernos en diversos estados de la Unión Americana, también afectó en México y en algunas otras regiones en España. También ahora que tenemos la colaboración también de gente del INCIBE. Entonces, esto era una pandemia que ya teníamos presente, y lo que vino a demostrarnos es acentuarnos que estamos desarrollando tecnología sin contemplar la ciberseguridad. ¿Y eso qué implica? Implica que estuvimos hablando durante más de 8 o 10 años de la transformación digital, y hablo transformación digital en general, hablo de gobiernos, hablo de academia, hablo del sector privado, y siempre se nos dijo la ciberseguridad es parte fundamental. Yo no coincido a la ciberseguridad dentro de esa transformación digital, porque la ciberseguridad es una parte medular de la transformación digital. Pero ¿qué nos encontramos? Estoy hablando de los últimos meses. Tecnologías y contemplar la ciberseguridad. Muchos de ustedes tienen estos relojes deportivos Garmin. Ataque de ransomware, sitios gubernamentales, ataque de ransomware, instituciones de educación, redes sociales y contemplar la ciberseguridad. Vean lo que pasó con TikTok. Tuvieron que traer a un experto de ciberseguridad para que rehiciera el aplicativo. Les estoy hablando de abril, mayo. La acción se cayó. Y después todo el tema de las guerras híbridas en las cuales está inmerso TikTok con diversos gobiernos. ¿Qué empezamos a ver también? Que esta tecnología, sin contemplar la ciberseguridad, le atacó hacia el sector financiero. Y lo que yo veo en general es que realmente cambió un poco el vector, porque el delincuente se dio cuenta que el usuario ya era un usuario más personal, ya no tenía que atacar a una organización en sí. Se dio cuenta que la ciberseguridad se relajó, porque la prioridad era el acceso a los trabajadores. Los trabajadores se llevaban los equipos y se conectaban desde sus casas. Por lo tanto, el vector para poder atacar pues es mucho más fácil, porque el usuario en su casa se relaja, muchas veces la computadora, los hijos, su ambiente familiar, toca ese equipo o navega y se puede infectar, y el usuario malicioso se dio cuenta. También, ¿qué estamos viendo en los últimos meses? Que nos está desvelando que no se está invirtiendo lo necesario. Y con eso estoy parte de explicándote de lo que estamos viviendo en este ecosistema. Vemos que se disparó estadística de la comisionada de la ONU en salud en mayo, declara que la ciberseguridad aumentó un 600%. Ella lo enfoca a los ataques de espionaje industrial hacia todo el sector salud de bandas especializadas
en poder robar información, hacer espionaje industrial, grupos muy focalizados, tanto del gobierno de China o el grupo de ruso COSIPER, que es responsable de muchos APTs fuertes en el mundo, pues se le está rastreando porque están atacando a la industria farmacéutica. Obviamente aquí ya se convierte en un tema de guerras entre países, de espionaje, de propiedad intelectual, de que un país quiere sacar y ser el que domine en la siguiente etapa de esta guerra de cyberpandemic, que yo le llamo, ¿no? Y usando esas guerras híbridas. Las guerras híbridas, una parte te ataco por la parte tecnológica, te inhibo o pongo a la vista ciertos registros de usuarios afectados por COVID o que no, te hago una serie de cuestiones de guerra sucia, desvelo tus fallas en cuestiones de ciberseguridad y también políticamente te afecto a través de bloqueos, te obligo a que vendas una compañía de redes sociales. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control, porque es una red social de más de 1,000 millones de usuarios. Entonces, obviamente, esto significa controlar, significa un desarrollo, inteligencia artificial. Mucha gente sigue dando sus datos y no sabe que los algoritmos están enfocados ya no solo a tu rostro ni a tu biometría, están enfocados a tu movimiento, están enfocados al siguiente paso tecnológico, donde ya con las deepfakes y toda esta serie de cuestiones se viene tecnológicamente. Entonces, mi respuesta para dar paso y participación a mis compañeros es no tajantemente, sino que nos vino a acentuar más las pandemias que ya teníamos en el ambiente de ciberseguridad, como los ransomware que bien comentaste, que obviamente se han convertido en uno de los principales problemas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Impecable. Y la respuesta es un tácito no. Concuerdo desafortunadamente contigo. Eduardo, la misma pregunta, si estamos invirtiendo lo suficiente o no. Y la otra que voy a tratar de decirte es, si pudieras aconsejarnos, ¿cuánto de nuestro presupuesto, está bien difícil, debiéramos estar invirtiendo en temas de ciberseguridad? ¿Estamos invirtiendo lo suficiente o no? Adelante, Eduardo, por favor. Bien. A ver si me pueden permitir compartir el video, por favor. Porque se ve que está bloqueado por el administrador. ¿Hola, se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno. A ver, siguiendo un poco con la visión de Juan Carlos, que comparto plenamente, hay otros temas también que están vinculados a esto de la inversión. Y voy a dar vuelta la ecuación y pensarlo distinto. No sé si ustedes han visto o están estudiando qué capacidad de supercómputo hay en cada uno de los países del mundo. Pero el liderazgo, por lejos, lo tiene en Estados Unidos, China, Rusia, un poco Inglaterra, y ahora recién en Inglaterra están abriendo la primera supercomputadora para nosotros los investigadores. O sea que cuando uno habla de ciberseguridad y tiene que enfrentarse contra una supercomputadora que está tratando de descifrarme el código, la verdad, yo tengo que poder hacer cosas en ese tipo de equipos para ver qué tan resistentes son mis diseños o mis estructuras hacia un ataque de este tipo de equipamiento. Y resulta que en la región, digamos, de la frontera de México para abajo, la única supercomputadora que de verdad está, hay dos o tres, pero una de las primeras fue la propia de la UNAM, en la cual tuve la suerte de estar un tiempo, y no creo que haya estado dedicada específicamente a temas de ciberseguridad, porque tenemos muchos otros temas para atacar antes de pensar en estas cosas.
Hoy por hoy, por ejemplo, la gente que está generando ataques utiliza cómputo en la nube, porque en realidad le permite ir mucho más rápido en el progreso de los desarrollos que cualquier otra computadora que se pueda disponer. ¿Qué estamos haciendo en las universidades al respecto? Absolutamente, por lo menos en lo que es este conocimiento propio, no diría que absolutamente nada, pero muy poco, muy poco. Hay muy poca cosa que nos ayude a entender profundamente la ciberseguridad, tanto a nivel de código, como estoy hablando, y de programación, que es una de las cosas que nos interesa en las universidades, que empecemos a diseñar con códigos nativos, soberanos, propios, y que nos permitan garantizar la ciberseguridad a nuestros ciudadanos. Y por otro lado, el otro punto, no tenemos procesos, no somos buenos en procesos. Juan Carlos, yo, todos nos encontramos hace años aprendiendo del Carnegie Mellon, todos los procesos, empezamos a hacer una cantidad de difusión y no sé qué, y resulta que hoy seguimos con los mismos problemas que teníamos y la academia particularmente ha sido muy lenta en tomar esto y ponerlo en sus presupuestos. Por lo menos en América del Sur, yo creo que en una carrera o en una institución que tiene datos críticos, tenemos que generar una inversión no menos del 15 al 20% de lo que es desarrollo en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el riesgo de tener un ransomware o una filtración de datos compleja que genere un problema de imagen en la organización es demasiado alto. Ya se terminó la época de andar a medias. Hoy la gente tiene acceso a tecnología, hoy la gente sabe más de ciberseguridad por lo que vive en lo personal que por lo que le enseñamos en las academias. Necesitamos cambiar la pisada y empezar a entrenar a nuestras propias personas para que sepan qué hacer. Y también entender que esto es un problema en todos los niveles, desde la ingeniería hasta la ingeniería social, pasando por los procesos y las personas. Impecable, Eduardo. Impecable también y demasiado directo. La respuesta es no, y desafortunadamente en instituciones educativas creo que estamos atrasados, ¿no? Falta soberanía, además. Eso es lo que más me preocupa de todo. Pues bueno, mi querido Marcos Agustín, tú que no trabajas dentro de una institución educativa, pero atiendes a diferentes tipos de empresas, pequeñas, medianas y gobierno y demás. Allá afuera, en otros sectores, ¿les pasa igual que a nosotros? ¿Se está invirtiendo o no se está invirtiendo lo suficiente en temas que tienen que ver con ciberseguridad? Entendiéndolo no solamente desde la contratación de servicios, software o hardware y capacitación, sino todo en su conjunto. Adelante, por favor, mi querido Marcos. Sí, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, desafortunadamente, la respuesta es la misma. No se está invirtiendo suficiente. También es importante mencionar que es cierto que hay empresas que sí están haciendo una buena inversión. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchas perfecto. Ah, perfecto, sí. Hay empresas que ya han tomado con más seriedad este asunto y se han estado cambiando drásticamente sus presupuestos, pero algo que también es importante notar, ahorita preguntabas tú, oye, ¿cuánto sería razonable invertir? Y la verdad es que no hay un dato específico. Lo que se habla por ahí puede ser que sea entre un 7, 10 o 13% del presupuesto de TI, pero algo también que yo observo y que considero que también tenemos que cambiar es que no necesariamente tenemos que relativizar el presupuesto de seguridad en función del presupuesto de TI, porque a ver, TI ya tiene una madurez de mucho más años y la seguridad no. Entonces yo creo que tiene que estar más en función de lo que siempre hemos hablado, que es de los riesgos. Y esto tiene que ver con el nivel de madurez. Si mi empresa está apenas empezando con el tema de seguridad, es muy probable que tenga que hacer una inversión mucho más alta en términos de porcentaje que si lo supedito al tema de TI. Y por otro lado también es importante, y eso lo vemos nosotros, desafortunadamente no hay presupuesto que alcance. Es decir, si quisiéramos cubrir todos los temas de seguridad,
pues no va a haber presupuesto que nos alcance, no va a haber negocio que nos aguante ese presupuesto. Entonces ahí lo que yo quisiera como transmitir en ese sentido de inversiones, para mí es muy importante el tema de análisis de riesgos y sobre todo el priorizar esos riesgos en función del negocio, del impacto que puedan tener para el negocio, y entonces entrar en una discusión más de decir cuál es la iniciativa, el control o el presupuesto que puedo asignar a esas iniciativas que más me da que me da una mejor relación en términos de reducción de riesgo versus el costo que me va a implicar esta inversión, porque al final el tema aquí, para mí, el juego el tema o el nombre del juego es priorizar, porque cosas que hacer, y podemos analizar en cualquier organización, cosas que hacer son muchísimas y no va a haber presupuesto que alcance. Entonces, en ese sentido, yo diría definitivamente no se está invirtiendo. Hay empresas que ya están reaccionando, que ya están cambiando significativamente sus inversiones. Falta mucho por hacer, pero para mí en el tema de inversiones lo más importante es poder priorizar y maximizar el beneficio en reducción de riesgos de esas inversiones. Muchísimas gracias, mi querido Marcos. Y ahora vamos a pasar con Marco Antonio Lozano. Marco, en el tema que tiene que ver con las inversiones, desde el punto de vista ICIBE y con todos los que ustedes están haciendo en aquel lado de la península, ¿cuál es tu visión de lo que tienen allá ustedes y de cómo nos veremos también acá de este otro lado del charco? Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por permitirnos participar en este maravilloso encuentro. Es un placer para INCIBE estar aquí. Y bueno, estamos hablando muchísimo de costes, de inversiones y demás, pero tenemos que hacer también un pequeño análisis sobre, por ejemplo, cuál es el vector o qué es lo que más suele provocar o quién es el factor que más incidentes provoca dentro de una organización, independientemente de que sea una universidad, una empresa grande, una empresa pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vemos que efectivamente hay una necesidad de inversión, hay una necesidad de un apoyo tecnológico para determinadas cuestiones, pero lo que sí que es cierto y sabemos es que en muchas ocasiones el factor más elemental y más esencial sobre el que hay que invertir, y digo invertir entre comillas porque muchas veces no es necesario llevar a cabo un desembolso económico, es el usuario, es decir, el individuo, el alumno en el caso de una universidad, el profesor, el servicio TI, etcétera, etcétera. Y si nos ponemos en la tesitura de esa situación, muchas veces podemos considerar que esa inversión en ciberseguridad no es tanta como la inversión en tiempo, por ejemplo, de formación, concienciación y demás para ese tipo de individuos. Hay muchos estudios y, bueno, dependiendo de dónde miremos, vamos a ver que los usuarios suelen ser los que más incidentes, en la mayor parte de las ocasiones, de manera no intencionada, provocan pues, esos problemas de ciberseguridad entre el 60 y el 80%, dependiendo de los estudios, y por ende, pues, es un elemento que yo creo que tenemos que utilizar como inversión, por decirlo de alguna manera. Muchas veces, como digo, no es necesario pues, contar con medidas tecnológicas que nos pueden ayudar, desde luego, pero muchas veces, o sea, simplemente con lo que es una formación, un entrenamiento y medidas similares, podemos llegar a un nivel de concienciación de ciberseguridad muy interesante. Nosotros pues hacemos una especie de análisis para llegar a este nivel de concienciación o crear cultura de ciberseguridad en 3 capas, ¿no? Por un lado, es esencial que a todos los miembros de la empresa, la compañía, la universidad, que utilizan, que hacen uso de los servicios tecnológicos, pues necesiten una formación. Esa formación puede ser una formación donde haya que invertir una cantidad de dinero determinada, o puede ser una formación libre, por ejemplo, como toda la que ofrecemos en INCIBE para concienciar, que luego además permitan, pues, por ejemplo, llevar a cabo tareas de entrenamiento para identificar esas amenazas, esos correos, esos elementos, esas cuestiones dañinas que nos llegan a través de diferentes vectores, como es el correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, etcétera. Y luego, a partir de esas 2 acciones, tanto la formación como el entrenamiento, pues crear una cultura de ciberseguridad. Que eso es a donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque creando esa cultura de ciberseguridad, con independencia del ámbito donde esté desempeñada, pues vamos a elevar ese nivel de ciberseguridad y los incidentes van a ser mucho más bajos o vamos a reducir el impacto de los mismos. No es necesario o no es estrictamente necesario invertir grandes cantidades
de dinero para desarrollar la cultura de ciberseguridad. Lo que sí es importante es tratar de que todos esos elementos que están interactuando con las tecnologías, con nuestros servicios, estén concienciados de que tienen que hacer un uso seguro de esas tecnologías y de esos servicios. Porque, por ejemplo, antes mencionaba Juan Carlos, que muchas veces los usuarios en esta nueva situación de pandemia, donde están desarrollando su actividad en su casa, pues se encuentran en una zona de confort donde aparentemente pues pueden desarrollar su actividad, pero seguramente pues no sean conscientes de que pues esas amenazas que están inherentes a los servicios tecnológicos puedan afectarles en su casa, ¿no? Y realmente si luego además estamos utilizando ordenadores que no tienen las políticas de seguridad, las políticas de ámbito tecnológico que nos ayudan desde el ámbito organizativo a proteger los equipos, pues podamos cometer un error que pondría en riesgo o podría suponer un problema para la organización, ¿no? Bueno, pues ese tipo de acciones que permiten a los usuarios conocer, crear cultura de ciberseguridad son extremadamente importantes y mucho más en este contexto en el que nos estamos moviendo actualmente. Vemos que cada vez más, a raíz de la pandemia, por supuesto, se están utilizando plataformas de formación online, se están utilizando servicios de formación online en todas las universidades, bien por que la asignatura lo exige o bien porque se le facilita al alumno esta modalidad y por ende, pues bueno, ese tipo de accesos, ese tipo de servicios tenemos que dotarles de una confianza y una garantía suficiente, no solo porque proteger al alumno, sino porque nuestra entidad, nuestra universidad, en el caso de que exista algún problema, puede suponer pues una pérdida de reputación y por ende pues un menor número de alumnos inscritos, etcétera, etcétera, que seguramente los que conocen el negocio de la universidad sepan mucho más que yo. Pero yo creo que es muy importante crear un balance, es decir, un equilibrio entre lo que es la ciberseguridad desde el punto de vista tecnológico y la ciberseguridad desde el punto de vista de la concienciación y formación de los usuarios. Muchísimas gracias, Marco. Bien, y ahora toca el turno a José Roberto Sánchez. Y aquí va la pregunta. ¿Cómo le hacemos si ya sabemos que no tenemos el suficiente presupuesto en las instituciones? ¿Cómo le hacemos para justificarlo? Adelante, mi querido Roberto, te escuchamos. Claro, Fernando. Aquí me voy a permitir comenzar con una premisa en el mundo de seguridad, que es que no existe un sistema 100% seguro. Entonces, eso nos mete en una paradoja en cuestiones de inversión. Quiere decir que no importa cuánto lleguemos nosotros a conseguir de presupuesto, ese gap, ese 100% de seguridad que buscamos al momento de tener un sistema, jamás lo alcanzaremos. Entonces, es un poco contradictorio de nosotros siempre vamos a querer, como encargados o responsables del área de seguridad, siempre vamos a buscar la mayor cantidad de presupuesto. ¿Por qué? Porque al final del día siempre van a existir muchas amenazas. Entonces, esto es un poco, mientras más nos den, más queremos. Entonces, aquí yo me voy a atrever a citar un poquito lo que comentaba Marcos Polanco. Primero que nada tenemos que tener una perspectiva basada en riesgos. Entonces, a lo que tú me comentas de cómo poder hacer para poder al final del día conseguir ese presupuesto a nuestros directivos, cómo poder conseguir a una institución, sobre todo educativa, que al final del día, pues, perdón que lo diga, los objetivos de una institución no es tener la seguridad, sino son otras actividades sustantivas, que en este caso es la educación. Bueno, en el caso de la UNAM, la educación, la investigación, la difusión de la cultura. La pandemia al final del día nos vino a mover todo. Al menos en el caso de la universidad, pues somos una universidad de muchísimos años que estamos acostumbrados a tomar clases físicamente. Entonces, en un menor porcentaje existía esta modalidad que son modalidad a distancia, pero en cuestión de semanas nos obligó esta pandemia a hacer una transformación digital, a de pronto todos movernos a las tecnologías de la información. Entonces, ¿cómo hacer este presupuesto? Pues muy simple, es elaborar un análisis de riesgos basado en qué es nuestra infraestructura crítica. Actualmente nuestra infraestructura crítica ya no es, en estos momentos, los laboratorios de cómputo, nuestras redes inalámbricas o nuestras redes alámbricas de la universidad, porque simplemente no hay gente. ¿Qué es nuestra infraestructura crítica? Pues son nuestros servidores, nuestros centros de datos, nuestros centros de almacenamiento. Esa actualmente es nuestra infraestructura crítica. De hecho, yo difiero un poquito con lo que comentaban nuestros expositores en las primeras participaciones, de que actualmente estamos viendo mucho ataques de ransomware.
Nosotros lo que hemos observado, al menos en la infraestructura de la universidad, es que esta parte de ransomware se movió y la mayor cantidad de amenazas que nos vemos reflejadas actualmente son los ataques de negación de servicio, el viejo y conocido ataque de negación de servicio. Y esto tiene que ver simplemente porque nuestros equipos de cómputo, nuestros alumnos están en sus casas y no tenemos forma de medir. Lo que podemos o tenemos visibilidad al final del día es nuestra infraestructura central. Entonces, para poder conseguir mucho de ese presupuesto actual es poder determinar qué es nuestra infraestructura crítica, como le comenté, era nuestro centro de datos, que ahí al final del día se almacenan nuestras nuevas aulas virtuales, nuestros servidores de correo, y poder determinar los riesgos a los cuales nos encontramos expuestos, poder priorizarlos y con base en esa prioridad poder llegar a nuestros directivos, a nuestras autoridades y decirles, estas son las amenazas que estamos expuestos actualmente y este es el riesgo potencial al cual nos encontramos en estos momentos, y de presentarse o de hacerse presente, de mostrarse estas amenazas, al final del día el impacto que puedes tener es una disponibilidad o falta de disponibilidad en el servicio y que te va a impactar en no 100, no 200, no 300 clases, sino al final del día hasta en 400,000 usuarios que son los que tenemos aproximadamente. Entonces yo creo que es una buena estrategia que podemos llevar a cabo para poder conseguir este presupuesto. Muchísimas gracias, Roberto. Y rescatando, ¿no? El mensaje principal es excelente. Aunque antes no era una tarea sustantiva, ahora ya se vuelve una tarea sustantiva la parte de seguridad por la parte de disponibilidad. Y lo que nos está diciendo es, hay que integrar en el OPEX, no en el CAPEX. Es decir, tienen que formar parte del presupuesto de operación de la institución, no como un proyecto o presupuesto de inversión, sino de lo contrario, ni se van a poder dar clases hasta que no estemos vacunados todos o con medicina contra esta maldita pandemia. Y todos... Les tengo una excelente noticia. Acaba de llegar en motocicleta y se acaba de quitar el casco para llegar directamente a mi querido Radamés Hernández. Radamés, lo conocemos. Él dirige nada más y nada menos que el Centro de Respuesta a Incidentes de la Dirección General Científica, ahora de la Guardia Nacional. Cada sexenio nos cambian el nombre, hermano, pero bueno, ya dije correctamente el bueno. Radamés, bienvenido. Ahí te va la pregunta, hermano. ¿Cuentas con el presupuesto suficiente dentro de la visión con todo lo que tú estás haciendo para enfrentar el tamaño de reto al que te enfrentas todos los días? Los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos mis colegas, apreciables amigos, compañeros de mesas y distintos foros. Lo cierto es que para contextualizar un poco sobre cómo opera CERT-MX, creo que sí es muy importante determinar que los servicios que nosotros proporcionamos tienen en principio un fin que está vinculado al tema de la seguridad en el ciberespacio, y que para esto pues los recursos con los que se cuentan actualmente están basados en su mayor parte en herramientas de tipo open source, y también hemos tenido oportunidad de acceder a través de distintos programas a proyectos muy específicos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la certificación en 3 de los procedimientos principales del CERT-MX, y también evidentemente en la parte de capacitación. No operamos con un presupuesto fijo que se reanuda cada año. Lo cierto es que la tecnología que usamos para los procedimientos y servicios que ya están pues ya en uso, pues no es necesario un presupuesto tan amplio. Evidentemente, y como lo decía Roberto, si uno empieza a pedir y empieza uno a tener, pues empieza uno a querer más. Pero sí coincido con la idea de que hay distintas formas de invertir en el personal y en los recursos. Una es que lo que tienes lo aproveches de manera óptima. La otra es que el personal que tienes sepa cómo se aprovechan esos recursos. Y en este tema de la capacitación, pues no necesariamente requerimos un presupuesto. Nosotros en la Guardia Nacional tenemos, por ejemplo, acceso a distinta capacitación e información, también a través de distintas agencias, no solamente digamos que del sector privado, sino también de otras agencias policiales que manejan los temas, por ejemplo, de cibercrimen, ¿no? En este contexto, pues incluso las herramientas ya operativas, por ejemplo, para detección, monitoreo
gestión e identificación de incidentes se utilizan mayormente con registros propios del CERT-MX y a través del intercambio de información de diversas plataformas. En resumen, pues sí operamos a niveles óptimos con el recurso ya propio de manera anualizada. Nosotros siempre pensamos que tener más también sería un escalón más, pero pues como ya hemos visto, mucha de esta inversión tiene que ir más a las personas y a los procedimientos que a la inversión propia en la tecnología. Incluso uno de los criterios, como ya se mencionaron, es hacer un análisis de riesgos, determinar si lo que vas a invertir va a tener un beneficio, en realidad qué está sustituyendo la tecnología, y si el factor humano sigue siendo el más débil, entonces quizá la inversión seguirá siendo un tema de decisión propia de cada institución u organización. Muchas gracias, Radamés. No te vayas, quédate en cuadro, por favor. Ahora vamos con la otra pregunta. A partir de febrero de este año, marzo de este año, cambian las cosas. Vámonos a trabajar desde las casas, vámonos a estudiar desde nuestras casas, a dar clases de ahí, corran todos por su vida, home office, la universidad desde la casa y demás, etcétera. Entonces, si nos pudieras decir, por favor, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las principales diferencias que existen en la arquitectura de seguridad previo al tema del confinamiento, ahora que entramos en el confinamiento, y qué va a pasar por el próximo año, suponiendo que no haya una vacuna o medicina? Adelante, por favor. Muy bien, pues hablando y sin generalizar, obviamente la arquitectura de las organizaciones no cambió, es decir, no es que al irnos a nuestras casas entonces cambió o la inversión o la arquitectura, y más bien lo que sí sucedió es que muchas personas que necesitaban ingresar a los servicios de red local de su organización, pues tuvieron que estar utilizando distintas herramientas, y justamente esto incrementó la actividad en Internet, siendo utilizada desde el hogar. Nosotros en la Guardia Nacional lo que hemos identificado es que cuando la gente está en ese contexto, suceden varias cosas. Usualmente las computadoras en casa se suelen compartir, generando y abriendo un espectro diferente de las propias amenazas, porque lo que podíamos tener en una zona protegida en la institución con medidas de seguridad, en un riesgo adicional incluso para el que está ahora trabajando en casa, y para los que ya estaban usando el equipo desde a utilizar algún entorno, pues usar mecanismos de información, mientras obviamente las herramientas de antivirus o cualquier otro de mecanismo de detección de códigos maliciosos, pues para evitar que pudieran obtener información, pues ya no solo personal, sino además laboral e incluso pues hasta financiera, ¿no? La recomendación es esa. El entorno no es que haya cambiado, cambian las circunstancias, cambia la forma y en cómo estamos ahora trabajando en las instituciones, y lo mejor es sí conocer sobre las medidas. Para eso se han hecho foros. Nosotros en la Guardia Nacional, pues recientemente tuvimos la Semana Nacional de la Ciberseguridad, donde el objetivo fue darle la mayor recomendación a las personas, a las empresas e incluso a los que hacen legislación sobre los temas de la agenda que deberían de abordarse y cómo incluso tener los cuidados en el uso ahora que estamos en el confinamiento. Bueno, muchísimas gracias. Polémica respuesta. Está bien, para eso es el panel. José Roberto Sánchez, presente. Gracias. Mira, yo coincido con algunos puntos con lo que comentaba Radamés. Estoy de acuerdo en el sentido de que evidentemente las herramientas ya existían.
O sea, no es que viniera la pandemia y nos obligara a crear una nueva metodología o unas nuevas herramientas de aprendizaje o de trabajo. O sea, ya todos conocíamos estas plataformas tipo Zoom, estas plataformas de videoconferencia. Asimismo, para la cuestión de aprendizaje ya existían estas herramientas de aulas virtuales. ¿Qué es lo que nos obligó en los cambios de la pandemia? Pues no fue tanto crearlas, sino fue que todo el mundo tenía que usarlas y de pronto en la parte de tecnologías de información fue la infraestructura que se tenía para algunos cientos de usuarios, de pronto se tuvo que crecer en cuestión de semanas a plataformas para miles, algunos cientos de miles de usuarios. Es decir, la arquitectura de infraestructura ya estaba, solamente se tuvo que desarrollar y eso trajo al final del día que esa infraestructura se convierte en infraestructura crítica y desde el punto de vista de seguridad, proteger esa infraestructura de crítica. Hubo algunas organizaciones que, si bien ya tenían estas infraestructuras, no tenían la capacidad, porque al final del día todo se ve reflejado en costos, para poder dar los suficientes recursos para poder dar el servicio a todos los usuarios. Entonces, ¿qué obligó a muchas organizaciones a migrarse a infraestructuras en la nube? Infraestructuras que al final del día son escalables. Y eso nos mete en un punto de operación completamente diferente a los que trabajamos en el mundo de seguridad, a que no es lo mismo al final del día proteger la infraestructura local a la cual estábamos acostumbrados, que prácticamente todos nosotros crecimos y aprendimos en este tipo de infraestructuras, a un minuto a otro movernos a la nube, donde son otro tipo de arquitecturas, donde son otro tipo de incluso soluciones que nosotros debemos implementar. Eso desde el punto de vista de recursos centrales. Ocurrió algo también bastante, bueno, lógico o natural, es que las infraestructuras que utilizan los usuarios finales, que al final del día en la gran mayoría eran equipos o recursos de la universidad, tuvieron que verse obligados a usar sus propios recursos. Que eso implicaba que debían proteger al final del día sus equipos de cómputo en los cuales realizaban sus actividades. Entonces, por eso le comentaba, coincido un poco con lo que comentaba Radamés, sin embargo, sí difiero en que nos obligó al final del día a la gente de TI, a la gente de seguridad, a entrar a una nueva dinámica en donde, para el caso de las personas que no tenemos control de nuestra infraestructura, ver prácticamente cómo lo hacemos. Muchos recordarán que a principios de marzo, bueno, no a principios de marzo, a principios de la pandemia, surgieron este tipo de vulnerabilidades, sobre todo con plataformas tipo Zoom, en donde se podían meter usuarios, hacer algunas actividades por ahí maliciosas, y se veían reflejadas o se impactaban en la disponibilidad de los servicios. Eso para la gente de seguridad de pronto era de, pues ahora, ¿cómo puedo protegerlo? Porque al final del día ya no está en mi infraestructura y es un software de terceros. Entonces, pues hasta ahí mi comentario, nada más un poco ver reflejado que todo esto va a cambiar y al final del día, tarde o temprano, deberemos regresar y si no regresamos a lo que estamos acostumbrados, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en una modalidad pseudo híbrida. Entonces, hasta ahí mi comentario. Excelente, excelente participación. Se está poniendo bueno el panel. De eso se trataba, que no todos estuviéramos de acuerdo y empezara todo este tipo de temas. Y ahora le toca precisamente al neutro, al que está trabajando en la iniciativa privada, no en una institución educativa, en una institución de gobierno. Mi querido Marco Antonio Lozano, misma pregunta. ¿Cuáles Bueno, son? realmente estoy bastante de acuerdo con lo que ha mencionado Roberto, también casi con lo que ha comentado Radamés. Y bueno, algo que nosotros hemos visto aquí desde España y que seguramente se ha trasladado a muchos países, México, mucha zona de Latinoamérica, es pues ese paso de febrero que teníamos una situación más o menos convencional a marzo, abril, cuando comienza pues esa situación pandémica muy crítica donde pues tenemos que empezar a trabajar desde casa, donde la gente de TI, como comentaba Roberto, han tenido que empezar a tirar VPNs o redes privadas virtuales para garantizar los servicios. Y luego lo que es un poco más crítico es que muchas empresas al final, como se tienen que dedicar a hacer negocio, sobre todo si es el negocio del sector de la educación, pues empiezan a tirar de servicios, escritorios remotos, sin la seguridad suficiente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que evidentemente todo lo que son los posibles incidentes asociados a esa implementación, a carreras de una manera premeditada, o sea, apresurada más bien, para poner todos esos servicios para garantizar que la continuidad del negocio pues no se vea afectada, pues se ve impactada pues a través de esos incidentes o las posibles vulnerabilidades que ofrecen esos servicios que estamos poniendo de esa manera precipitada, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, nosotros aquí en España lo vimos claramente y desde INCIBE lo que hicimos fue desarrollar desde un primer momento pues una política que permitiera llevar a cabo ese tipo de adaptación a una modalidad de teletrabajo, de teleformación, de manera segura. ¿Qué hicimos? Bueno, pues desarrollar
por un lado, un manual que garantizara a todas las empresas que quisieran adquirirlo, que por cierto está disponible a través de la página de INCIBE para cualquiera que quiera consultarlo libremente, cómo implementar esa modalidad de teletrabajo, teleformación, teleasistencia, etcétera, etcétera, de una manera que no pusiera en riesgo la organización. Por otro lado, además, implementar esa cultura de ciberseguridad que he mencionado en mi primera intervención a través de pues, la concienciación a más de 1.600 empresas en relación a este tema del tele, ¿no? Es decir, de todo lo que viene siendo remoto, que antes era presencial, bueno, pues ahora tenemos que adaptarnos. Y luego, por supuesto, todo lo que comentaba Roberto, es decir, muchas veces las empresas no tienen esa capacidad para poder ofrecer los recursos tanto a nivel hardware como a nivel software a los empleados y tienen que, pues eso, usar unas soluciones, por decirlo de alguna manera, híbridas, donde tiene que, por ejemplo, un empleado utilizar su equipo personal para acceder a los servicios de la empresa con los riesgos que eso supone. Es decir, ¿el equipo de un usuario convencional va a tener la misma seguridad que un equipo corporativo? Seguramente no, ¿no? Bueno, pues tenemos que, pues, por ejemplo, dentro del ámbito normativo de una organización, pues renovar esos acuerdos de confidencialidad, sobre todo, por ejemplo, aquí en Europa hay mucho respeto con lo que es la privacidad, los datos de carácter personal, por ejemplo, toda la información que se transmite a través de videoconferencias, a través de aplicaciones que son o que respetan la privacidad de las comunicaciones, de las conexiones, etcétera. Es decir, hay muchas dudas, hay muchos retos, hay muchas cuestiones que ahora mismo, 4 meses, 5 meses después de ese comienzo de la pandemia, se han solucionado, pero desde luego, de cara a que esto se siga desarrollando de una manera coherente, segura y demás, pues hay bastante por hacer. Por eso aquí, ahora mismo, el próximo día 20 y 21 es el 14 NIS, el Encuentro Internacional de Empresas de Seguridad. Uno de los retos principales es desarrollar este tipo de iniciativas para que las empresas del sector de la educación y otro tipo de sectores puedan garantizar pues que esta nueva modalidad que ha venido para quedarse, como todo el mundo ya está cansado de escuchar, pues se desarrolle con las máximas garantías para que los incidentes procuren el menor impacto posible en todas las organizaciones, con independencia del sector que sea. Muchas gracias, Marco. A todos los asistentes del panel les pido por favor que nos hagan llegar, mientras tanto, sus preguntas por el chat para que aprovechen este magnífico panel de expertos en ciberseguridad. Marcos Polanco, ¿hay o no cambios? Dale. Sí, yo creo que es discutible y creo que lo que han comentado los compañeros es importante, pero yo sí creo que eso implica algunos cambios arquitectónicos y también algunos de capacidad, como ya comentaba Roberto. En términos de las conexiones remotas, definitivamente eso es algo que ya existía en las organizaciones, pero lo que se tuvo que hacer fue de un día para otro implementar cientos o miles, en algunos casos de algunas empresas muy grandes, miles de conexiones remotas, lo cual pues obviamente pues pone una situación muy distinta a las organizaciones. Y probablemente una diferencia que veo en las instituciones de educación versus el sector privado, por ejemplo, es que las herramientas de colaboración y de conexión remota, en el caso de las instituciones, pues sí era algo ya común, y yo creo que en algunas organizaciones no necesariamente estaban acostumbradas a usar herramientas de colaboración porque todo el trabajo era presencial, era en sitio, y yo creo que eso es lo que sí creo que hizo un cambio importante en la forma de trabajar y en la arquitectura de las instituciones del sector privado. Y en ese sentido también, por ejemplo, una de las preocupaciones que hay es, ok, tengo el acceso remoto, pero ¿cómo cuido que no salga la información de mi empresa a través de esa conexión? Porque antes el trabajo era local, la información recibida local y no es que fuera difícil, pero era menos probable que hubiera una fuga de información. Estando conectados todos remotos, no tengo manera de controlar forzosamente el cómo vigilo que esa información no salga de mi organización. Entonces, creo que eso es algo que definitivamente sí cambió. Y también algo que comentaba Roberto, eso del bring your own device o utilizo mi dispositivo personal porque no había forma de que yo me llevara el equipo de escritorio que tenía en la oficina, pues también es un cambio que puede ser considerado como de arquitectura porque modifica los controles de seguridad que tenemos que tener sobre esa infraestructura, probablemente a lo mejor en un equipo personal poner dispositivos o agentes de control en los equipos personales, que también es un tema. Y algo que también coincido es que se cambió un poco el concepto de infraestructura crítica. Una de las cosas que a veces no valoramos, pero creo que es muy importante y todos hoy lo vemos, es la importancia de la estabilidad de mi conexión de Internet en mi casa.
y entonces el carrier se vuelve, de por sí ya siempre los carriers han sido infraestructura crítica para los negocios, pero hoy más no el de la empresa, sino el de mi casa. Entonces, el tener un buen internet en mi casa resulta que es fundamental porque es complicado estar en una sesión que de repente el enlace no es muy bueno, pero pues eso depende más de, no es algo que esté en control de la empresa o de la persona. Entonces, esa infraestructura crítica pues también se volvió muy importante. Entonces, yo creo que sí hay cambios arquitectónicos, sí hay cambios que requieren ajustes en los controles de seguridad que veníamos manejando y yo sí creo que aquí hay un cambio y yo lo que sí observo y nada más lo comento así muy rápido, algo que estamos observando nosotros es que muchas de las organizaciones, dado esta conectividad y que no se ve un cambio importante en el corto plazo, están buscando arquitecturas que les llaman Zero Trust, es decir, arquitecturas donde tienes que validar y autenticar todas las conexiones, que tienes que partir del hecho de que no hay zona de confianza y zona de desconfianza, lo que es, hoy partimos de que si estabas en la organización estabas en una zona de confianza y si estabas afuera era una zona de desconfianza y por lo tanto lo de afuera lo validabas, pero lo de adentro no. Pero hoy desde afuera te estás conectando y estás adentro, entonces realmente en dónde está la zona de confianza o la de no confianza. Entonces, estos esquemas de Zero Trust es un cambio arquitectónico que yo creo que viene y viene muy fuerte y creo que va a ser algo que esta nueva normalidad nos va a obligar forzosamente a adaptar más temprano que tarde. Muchas gracias, Marcos. Difícil de implantar en una universidad porque tenemos nuestras vacas sagradas de investigadores o directivos que siempre nos piden hacer excepciones en las universidades, pero bueno, es interesante. Es cierto. Ahora bien, Eduardo Caroso, nuestro investigador, ¿tú cómo la ves? Quiero aportar además el tema de telecomunicaciones, porque yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Y hay que, además de adaptarse a Bring Your Device, tenemos el otro problema que es que la conectividad tiene que estar asegurada. Y esa situación hoy está llevándonos a una nueva oportunidad en la cual aparecen nuevos dispositivos y están basados en la disponibilidad, como los SD-WAN, que tienen, digamos, la utilización simultánea de lo que sería la conexión fija con una conexión inalámbrica, y de manera de mantener, digamos, la continuidad del servicio. De hecho, en este momento, hace 5 minutos, tuve una interrupción del Wi-Fi y salté al celular. Es muy complejo. Nosotros como organizaciones tenemos que pegar saltos drásticos en el proceso de cambio. En mi organización en particular, aparte de que todo el mundo tuvo que saltarse para la casa y tuvo que tener su VPN, también se decidió cerrar una investigación que venía en curso por qué escritorio remoto utilizar y cómo trabajar. Y no elegimos el mejor, elegimos el que funcionaba. Y eso también es un tema que hay que tener en cuenta. El proceso de innovación hoy nos está llevando a tomar decisiones de las cuales hay que hacer revisión sistémica porque la pandemia en realidad no estaba dentro de los mapas de riesgo de casi nadie y aceleró el cambio, nos da otras oportunidades, pero vamos a tener que seguir mejorando. No te me vayas, Eduardo, quédate ahí. Ya están llegando preguntas de los participantes, buenísimas y muy duras. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Simplemente como dato, antes de hacer esta pregunta, eso sí se los puedo dar. La UNAP no tiene preparatoria, somos un solo campus. Tenemos poco menos de 10,000 estudiantes entre licenciatura, maestrías y doctorados y tenemos un presupuesto anual para seguridad de 27 millones de pesos, para quien le sirva el dato. La pregunta, Eduardo, ¿estamos preparadas las universidades e instituciones, por ejemplo, como decía ahorita nuestro colega Roberto Sánchez, para ataques de saturación de enlaces con DNS? Lo que está llegando ahorita de ransomware y de phishing, ¿no? Secuestro de datos, robos de usuarios a evitar, porque luego nos sentimos intocables, ¿no? ¿O qué? ¿Quién va a pensar en mí? ¿Tú qué piensas, Eduardo? Mira, hace poco tiempo, cuando yo tuve la suerte de ser durante unos años
el responsable de ciberseguridad de mi país. Y como estaba en esos temas, como le había pasado a Juan Carlos o le debe pasar a Marcos, de vez en cuando los fiscales nos pedían cosas imposibles, como deshacer un ransomware que había atacado un banco y tenía $2.000 millones amorralados del tipo, y cobraba por el uso de su base de datos, que era la del banco. Espectacular, ¿verdad? Y de verdad, los procesos estos son muy complejos porque no estábamos preparados. Sí hemos ido por el tránsito de la digitalización a trompicones, y lo que está pasando ahora es que se nos digitalizaron los alumnos, que era lo que era la excusa que teníamos, los que estábamos a cargo de la tecnología y de la infraestructura, y nosotros nos quedamos tratando de ver con qué herramienta poder resolver la última milla entre el docente y el estudiante. Hay muchas tecnologías que nos pueden ayudar a hacer las cosas muy baratas, como blockchain para asegurar las calificaciones, o algunas otras tecnologías que se pueden usar. Yo afilio fuertemente a la visión de Radamés de que todo esto tiene que ser open source para que nuestra gente tenga la capacidad de poder entender profundamente qué hacen sus soluciones. Y no es un tema de dinero, es un tema de voluntad, es un tema de tener tiempo y es un tema de dinero a la última, pero sobre todo en salario de estudiantes o de docentes que tengan tiempo para hacer las cosas en forma prolija. Tenemos que cambiar nuestra cultura de comprar para la cultura de desplegar, desarrollar y ser propietarios de lo que hacemos. Muchas gracias, Eduardo. Juan Carlos, tu opinión, por favor. Bueno, mi opinión es, siento disentir, perdón, con los primeros participantes. Yo lo que diría es, no porque en tus estadísticas hoy día no esté, no significa que ese problema esté presente. Hablo específicamente de problemas como ransomware, phishing. Desde luego que hoy día no es una preocupación para el sector académico, una preocupación que nos está ahondando mucho, que es el ransomware, el phishing y una serie de vectores que se están presentando. Yo veo cosas que están pasando sobre todo en el sector financiero. Yo destaco la gente, el expertise que está hoy día en el sector financiero, está trabajando jornadas extensas de trabajo y con menos, y aquí voy a hablar un poco de las cosas y les voy a dar un poco de datos y elementos que tengo. Yo digo que el cambio de vector o el objetivo cambió hacia un usuario más móvil en lugar de la organización, porque saben que ese eslabón es más fácil de poder entrar. Y sobre todo, eso lo están padeciendo el sector financiero. Claro, dándoles una VPN, etcétera, y están batallando para poder encontrar ese equilibrio entre acceso y entre la parte de seguridad y sus privilegios. Lo que no cambió fue el fin del mismo, que es el dinero, los datos y la información. ¿Dónde están esos activos? Pues obviamente están en el sector financiero. Entonces, si yo no veo ahorita ataques de ransomware, etcétera, yo me acuerdo en los años 90, 2000, incluso creamos un proyecto de un telescopio para detectar, porque las universidades eran ese foco para poder ver por primera vez un ataque de correo malicioso, de phishing, etcétera, cuando vimos los primeros ataques en 2014. Hoy día, el mejor laboratorio para poder ver qué está pasando en ciberseguridad lo tienen en las redes del sector financiero. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo cuando ya veo en el sector financiero? Veo que están atacando de las terminales, puntos de venta, malware, y una serie de mezcla, de combinación. Allí es donde está el verdadero state of the art de la ciberdelincuencia. ¿Qué estoy viendo? Más ataques de ransomware. Fíjense con la estadística que les voy a dar, o lo que llamamos o conocemos como secuestro de la información. Esta estadística me la dio un gran proveedor de respaldo, de mecanismos de respaldo.
De las empresas que pagaron rescates, hablo del primer semestre del 2020, solo 50% pudo recuperarse. O sea, de la totalidad, y en esa va Garmin pagó, si ustedes hacen una investigación, pagó altas cantidades de dinero en Bitcoin para poder recuperar la información, que estuvo 2, 3 semanas fuera afectada. ¿Qué veo con todo esto? Una nula regulación. Todos estamos migrando de manera rápida hacia los datos, etcétera, y almacenamiento, porque ahorita lo que importa es tener el acceso, no importa en dónde, y estamos cayendo allí en errores. Veo ataques cada vez más agresivos. Yo les invito a que vean cómo se ha incrementado en los últimos meses las ventas en el Deep y el Dark Web. Yo hago un monitoreo cada 15 días de cómo se ha incrementado, en algunos duplicado y triplicado. Por ejemplo, una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, antes costaban en algunos centavos. Hoy día, por ejemplo, anda entre $3.25, dependiendo del tipo de banco, del país, etcétera, etcétera, cuando antes te las daban en lote. Hoy te estás hablando de una sola. Entonces, yo que veo que el cibercrimen, obviamente, al no tener tanta llegada, recuerden que esto es oferta-demanda, se están incrementando este tipo de bienes que se venden en el Deep y el Dark Web. ¿Qué veo? Que de manera sigilosa está creciendo. Yo estoy observando que las noticias, los gobiernos populistas, todo eso se llevan las noticias y los grandes, digamos, marquesina. Ustedes saben que la semana pasada se lanzó una red que ataca Internet de las cosas, muy similar a Mirai. Hace 3 semanas se atacó una naviera en España que le afectó ese ciberataque. Ciberataques a hospitales en Alemania, en México, que están vendiendo los registros en Estados Unidos. Pero hay algo que me preocupa también mucho. Y aquí voy a ser un poco más incisivo sobre la parte de México. Nadie lo dice. Hace 3 semanas salió el ranking de la ITU en ciberseguridad. Éramos el número 28 en 2012, según el índice de ciberseguridad. Salió la estadística de 2020. Del 28 caímos al 76. Nadie dice nada. La única subsecretaría, una de las pocas que contemplaba políticas de TI y ciberseguridad, Salma Jalife, SST, hace 2 meses, el 12 de agosto, se anunció que desaparecía la subsecretaría. ¿Tenemos estrategia nacional de ciberseguridad? No. Entonces, ¿qué veo? Que estamos perdiendo espacios, estamos perdiendo presupuestos, estamos perdiendo, vamos incluso sin estrategia. Se presenta una iniciativa de ley, ¡bravo! Es una copia, es crear un INCIBE, crear un organismo, crear un CNC, léanla, la proponen los diputados de Morena. Pero hablan de crear una organización, hablan de crear plazas, cuando se están creando o se están cortando, se están reduciendo todas las dependencias en 2 subsecretarías. Entonces, ¿cómo propones crear algo si no equipara? ¿Qué veo en el sector privado que me preocupa? Y es público lo que les voy a decir. Reducción de personal. Busquen Citi cuánto va a reducir. Banorte, BBVA, los grandes, Santander, ni les digo. Todos están anunciando recortes entre un 10 y 15%. Algunos más, algunos menos. ¿Eso qué implica? Menor personal. ¿Eso qué implica? Menor presupuesto. Estoy hablando del sector financiero, el que está siendo más atacado. Entonces, claro que eso se va a tener un impacto en la calidad de los servicios. Y aquí sí quisiera comentarles algo. ¿Cómo me voy a defender si los intrusos están desarrollando APTs cada vez más agresivos, etcétera? Vean cómo funciona SPEI, etcétera, etcétera. Que no es cualquier cosa. Lleva tiempo y altos niveles de conocimiento desarrollarlo. Son bandas organizadas. ¿Yo voy a salir a combatirlos con resorteras? Necesito inversión. Necesito tener herramientas, vamos hablando en términos bélicos, necesito tener un rifle, necesito tener una ametralladora, porque me están tirando a matar.
¿Con qué voy a defender esa infraestructura? Ok, algunos de ustedes dicen que no es necesaria la inversión, que hay que optimizar. Voy a optimizar la resortera que en 6 meses se vuelve obsoleta, porque desafortunadamente vivimos en el sector de TI, y esto es una carrera día con día. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la arquitectura se modifica? Desde luego que sí, pero más me preocupa esa evolución que está afectando a las organizaciones. Y hablo sector financiero, hablo sector gobierno, que también está siendo afectado desde plazas, desde nula inversión en ciberseguridad. Vean cuántas dependencias fueron atacadas en los últimos meses. Veo que, y les lo digo porque comparto mucha información, diálogo con los ISOs en el sector financiero, les están pegando fuerte. Y la instrucción que ellos tienen es, haz más con menos. ¿Y sabes qué? Viene el fin de año, te voy a recortar el 15%. Obviamente, vamos a cometer errores. Obviamente, tenemos algo que hablábamos hace un año en este foro y que va correlacionado con esto. Se está volviendo más visible la carencia de recursos de ciberseguridad. Son muy pocos los que tenemos. Hablo específicamente de México. Vamos a entrar en una crisis, ya lo estoy viviendo. Se están peleando a billetazos por la gente buena en diversas instancias privadas, sector financiero. Vamos a llegar a un punto en que no estamos formando recursos especializados en ciberseguridad. Y es ahí donde me preocupa. Porque aunado a la arquitectura, ¿quién va a operar esa arquitectura? ¿Quiénes? ¿O la importamos o qué hacemos? Porque no estamos formando a la gente. Y esta transformación digital que están dando todos los sectores, porque esta pandemia nos trajo esta problemática, ¿quién va a operar esas infraestructuras? ¿Quién va a asegurar esas infraestructuras? Eso es lo que realmente a mí me preocupa en este sentido. Qué bárbaro, mano. Te acabas de aventar una cátedra. O sea, excelente respuesta, Juan Carlos. Anoten los puntos claves de esta respuesta, que fue el tema de que necesitamos visión de futuro, el tema que tiene que ver con ciberseguridad, no los ataques que ocurren ahora, sino los que van a poder llegar a ocurrir y van a ocurrir. El otro tema es de la inversión. Sí se tiene que invertir a fuerza en tema que tiene que ver con seguridad, por más que optimicemos. Y uno que me preocupa mucho, que se llama el tema que tiene que ver con formar personal. Juan Carlos, prepárate para una última pregunta más al rato, por favor, que quiero que me la contestes, porque tiene que ver cómo involucrar a los directivos de las instituciones para que se metan en el tema de ciberseguridad y vayan a ponerle lana. Esa te la voy a dejar de tarea. Por lo pronto, ahora damos lugar a Marcos Agustín Polanco para que nos dé su respuesta, por favor, adelante. Sí, gracias. Pues creo que definitivamente coincidimos. El ransomware es un problema. Yo diría que no hay institución que sea excepción. Probablemente la probabilidad sea menor en una institución educativa, pero aún así creo que no es la excepción. Nosotros estamos teniendo mucha actividad de respuesta a incidentes asociada con ransomware y yo diría que eso pues no hay institución o sector que sea excepción. Ahora, yo también creo que es importante, efectivamente se ha vuelto más agresivo, puntualizar nada más que antes era muy evidente el ransomware en el sentido de que iba directo a cifrar los equipos de los usuarios. Hoy, antes de hacer eso, primero comprometen el directorio activo, sacan la información y luego viene el proceso de cifrado. Entonces, hay dos retos. Uno es lograr recuperar la operación del negocio, que ahí entran con controles muy tradicionales de respaldos y de otras cosas por el estilo. Y luego viene la extorsión por no difundir o hacer pública la información que se logró extraer. Y ahí el tema pues, obviamente se vuelve mucho más complicado. Yo creo que no estamos listos. El tema de phishing es un tema que está, creo que ahí se ha hecho más actividad. Ya se ha comentado todo lo de la formación de la cultura, la conciencia de seguridad, pero creo que todavía falta mucho por hacer. Las personas seguimos siendo el eslabón más débil. Yo creo que ahí lo que hace falta es no hacer un enfoque racional, sino un enfoque más que mueva a la gente, que es un tema más emocional, es hacer que la gente se enganche, pero no entendiendo, sino cambiando los hábitos desde un punto de vista más del factor de la parte emocional de las personas. Y definitivamente los temas de ataque de denegación de servicio creo que es lo más
lo que está más maduro, ahí ya hay muchos servicios que los carriers pueden dar, por lo menos para los ataques que le llamamos volumétricos, que pueden ser detectados y frenados desde el propio carrier. El problema es que hay quienes ni siquiera han considerado ese control dentro de su estrategia, y eso sería, como yo diría, un elemento fundamental o de los primeros que hay que hacer, porque hoy pues, estamos más expuestos a eso. Entonces yo diría que estamos en proceso, pero falta mucho, y el tema es que los atacantes evolucionan muy rápido, y creo que el problema es que hay que ponernos al mismo ritmo, a la misma velocidad que los atacantes, porque ellos van rápido y nosotros no necesariamente. Muchísimas gracias. Y voy a cambiar ahora la pregunta. Vete preparando, mi querido Marco Antonio. Las preguntas es, o sea, ¿cómo le hacemos entonces ahora para conseguir presupuesto para invertir en ciberseguridad de alta disponibilidad? ¿Y cómo involucrar al rector y a los vicerrectores? Ayúdanos, por favor. Bueno, la realidad es que, bueno, aquí en España tenemos un dicho que cuando, ¿cómo se suele decir? Es cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, o solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena. ¿Cómo podemos promover que los directivos, es decir, la parte estratégica de una organización invierta en ciberseguridad, es verse en una situación similar a la que le ha ocurrido a una empresa, pues de una empresa muy parecida de su sector, a la que ha sufrido un incidente y que, por supuesto, le ha costado dinero, porque al final todo lo que es la parte de dirección de una organización solo conoce lo que son los números o solo se basa en los números, ¿no? Al final es la parte estratégica de negocio y siempre está basada en negocio. Entonces, la única manera es ver, se puede dirigir por dos caminos, ¿vale? O por un lado, que sea objetivo de un incidente y lo sufra de manera real, o bien ofrecerle, lo que ocurre que, bueno, la estrategia, por supuesto, se va a enterar, ofrecerle acciones de entrenamiento para que vean cómo de preparada está la organización para resistir a un incidente. Aquí en España, por ejemplo, a través de INCIBE tenemos varias iniciativas que se basan en medir la capacidad de resiliencia o la capacidad de resistencia que tiene una organización en caso de sufrir un incidente, ¿no? Habitualmente lo solemos hacer con infraestructuras críticas, que suelen ser las más preocupantes en el caso de que sufran algún incidente, pero ahora lo estamos también trasladando a sectores más pequeñitos, por decirlo de alguna manera. Pues tenemos el sector turístico, que en España es algo muy crítico y que, bueno, no se considera sector estratégico, pero al final tiene el 14 del PIB nacional y es algo que a nivel económico sí es muy estratégico. Tenemos también despachos profesionales, sector construcción, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo son lo que se denomina medición de ciberresiliencia. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, estas mediciones se hacen en dos fases. Una primera para ver cómo está ese sector, ¿de acuerdo? Y una segunda que nos va a permitir ver si ese sector ha aplicado alguna de las medidas que en esa primera medición pues, se han identificado como que eran pobres en términos de ciberseguridad. ¿Para qué sirve esta segunda medición? Bueno, esta segunda medición además nos va a dar o nos va a trazar una línea de todo el sector generalizado, es decir, el sector de la educación está en un 3 con respecto a un 5. ¿Y cómo está mi organización? Imagínate la Universidad de Monterrey. La Universidad de Monterrey está en un 2 con respecto a un 3. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para decir o tratar de instar a esa estrategia, decir, oye, mira, que estamos por debajo de la media y necesitamos estar por lo menos igual o superior. Pueden ser uno de los mecanismos que podemos utilizar. Bien, que ocurra un incidente o ver cómo representar un incidente en la propia organización, utilizar estrategias que sean capaces de identificar la capacidad de resistencia de esa organización frente a un incidente con respecto al resto de organizaciones del mismo sector, ¿no? Creo que son estrategias bastante sencillas de llevar a cabo, no requieren demasiada inversión y que pueden ser pues, muy concienciadoras a nivel de organización y sobre todo a nivel de dirección para que ofrezcan o por lo menos permitan una mayor inversión, que yo desde mi punto de vista no considero que la ciberseguridad sea una inversión. Tendría que ser considerada como un coste. Lo mismo que se invierte en seguridad en términos de safety, es decir, la seguridad dentro del entorno empresarial y demás para que un usuario, un empleado no tenga un accidente, pues en ciberseguridad es igual. Tenemos que contemplarlo como un coste. ¿Es inversión? Desde luego. En el caso de un ransomware, que tengamos una copia de seguridad, un sistema de copia de seguridad que nos permita restaurar, es una inversión, pero es un coste que debemos contemplar. Por lo tanto, yo creo que esas son las dos vías, o desde nuestro punto de vista, las dos vías más interesantes para garantizar que esos directivos puedan decir, ok, en vez de ese 15%
que ha dicho antes Juan Carlos que vamos a quitar, no, lo vamos a mantener o vamos a subir un poquito más. Híjole, vales tu peso en oro. Qué buenos tips nos acabas de aventar. No puede ser inversión, hay que meterlo en el presupuesto de operaciones, hay que justificarlo, así como pagamos luz, agua, acceso a internet, vamos a tener que meter la parte de seguridad, porque puede significar la viabilidad de la institución. Y bueno, vamos entrando ya a la recta final. Antes de platicar con Radamés, vamos con mi querido José Roberto. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, yo creo que uno de los puntos principales es la concientización, pero no una concientización de cultura y de seguridad que estamos acostumbrados a un usuario final. Tiene que ser una concientización a nivel ejecutivo, entonces tiene que mostrar, ya comentaban, los términos monetarios, la afectación al final, a los usuarios finales, y un tema muy importante que es un tema de imagen institucional. ¿Qué tanto afectamos, o qué tanto se ve afectada nuestra imagen institucional ante materializarse algún incidente de seguridad, ya sea ransomware, ataque de negación de servicio, etcétera? Y aquí coincido mucho con lo que decía Juan Carlos Guel, que es tener un plan o una estrategia de ciberseguridad, pero a nivel institucional. Es decir, cómo podemos involucrar a los rectores, vicerrectores, etcétera, pues están a través de estos planes de ciberseguridad que nosotros podemos crear básicamente con una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si nosotros llegamos con nuestras autoridades con estos planes, en el cual se tienen que ver reflejados presupuestos, crecimientos y necesidades de ciberseguridad, podemos concientizar a estas autoridades para ver, básicamente para hacerles ver las necesidades que estamos, a los que estamos expuestos. Roberto, te felicito, mano. O sea, y derecha. Muy bien, muchísimas gracias. Radamés, perdón por la pregunta tan difícil que te voy a hacer, pero ya me conoces, hermano, ¿no? Ok. Ahí te va. ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional para favorecer el entorno de ciberespacio en esta contingencia sanitaria nacional? Dinos la verdad. Pues mira, desde que iniciamos a principios de marzo, lanzamos incluso la campaña de concientización ciudadana. Esto fue para acercarle recomendaciones y tips a la sociedad mexicana, mismas que se han estado difundiendo a través de Internet, de las redes sociales institucionales, pero también a la par hemos estado trabajando en distintas mesas de trabajo para tener una colaboración mucho más estrecha con distintas instituciones. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de phishing, porque como ya lo han mencionado varios de los colegas, pues el asunto está latente y no solamente afecta a instituciones privadas, sino también públicas. Y entonces los requerimientos que recibimos usualmente son para hacer la gestión y lograr neutralizar este tipo de contenidos, digamos que para evitar que esto siga afectando tanto a la institución como al ciudadano, ¿no? Por otra parte, en el propio ciberpatrullaje que realizamos, estamos identificando la propagación de códigos maliciosos a través no solamente de vínculos que se van por aplicaciones como WhatsApp, sino también en otros sitios y también contenidos de correo electrónico. Entonces, la intención es beneficiar durante esta contingencia a quienes están trabajando desde casa. Y la idea es tener activo este monitoreo y esta gestión para evitar que este tipo de sitios se puedan cometer fraudes, se puedan infectar dispositivos, ampliando incluso las propias redes de botnets. En fin, hemos incluso identificado que se han usado programas sociales por supuestos apoyos, que también hemos estado en colaboración con otras secretarías de Estado, buscando neutralizarlos y evitar daños al patrimonio de la ciudadanía. Muchísimas gracias, mi querido Radamés. Se nos pasó, pero como agua, el tiempo ya les había dicho, con este panel de expertos, cubrimos yo creo que lo indispensable que tiene que ver en qué vamos a enfrentar, cómo están cambiando las cosas, cómo invertir, qué es lo que va a ocurrir al frente, con diferentes puntos de vista. Chocaron algunos de los panelistas, de eso se trataba precisamente el panel. No existe una estrategia, una arquitectura ideal, fórmula mágica para que todo esté. Las cosas están bien difíciles porque hay presión presupuestal y nosotros tenemos que mantener la operación. Seguramente vamos a entrar en un modo híbrido en clases y en línea como estamos
ahora viendo las cosas independientemente del semáforo, así que habrá que prepararnos porque la seguridad forma parte primordial, así como el tema de enlaces a Internet. Soy Fernando Thompson, servidor, director general de Tecnologías de Información de la Universidad de las Américas Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Por favor, manténganse a salvo. Juan y Luis, un beso hasta el cielo. Gracias. Sin lugar a dudas, un panel muy interesante. Agradecemos a los expertos y les haremos llegar una constancia digital por correo, agradeciendo su participación en este evento. Buena tarde y hasta luego.